Del otro lado de la moneda está un hombre que apareció ayer y que me dio mucho gusto. Además, primero lo vi en la mañana en ropa deportiva. Dice que está yendo a terapia y que le está costando mucho trabajo recuperar la movilidad. Y yo lo sé porque quien pierde la movilidad de un miembro, de una mano, es muy difícil recuperarla. Tardas años, puede ser, en recuperar completamente, si es que lo recuperas. Pero me dio mucho gusto que saliera y que dijera, y aquí estoy para lo que se les ofrezca al cartel Jalisco Nueva Generación. Ayer reapareció Omar García Harfuch. Mm, Muy bien, me pareció muy valiente, como lo dijimos desde el principio, como yo lo veo desde el principio. Pero ayer se presentó y dijo, aquí estoy, y volvió a acusar al cartel y les sí. dijo, de aquí no pasan, vamos a poner orden y voy a arreglar las cosas. Ya, claro, para cuando volvió a aparecer una segunda vez, ya andaba en su traje, muy Sí. pintadito y muy bien vestido. El jefe de la policía dice que desde agosto del año pasado tenía conocimiento de que se planeaba un atentado en su contra. Esa información fue recabada a través de escuchas telefónicas en la que se detectó la búsqueda de un sicario que pudiera cumplir el objetivo. Yo creo que este hombre se salvó de puro milagro. Así es. Claro, esos milagros no ocurren si no tomas las precauciones debidas, si no vas adecuadamente protegido. Entonces, ese milagro ocurrió porque había un cierto nivel de protección, del cual ningún otro ciudadano tiene. Yo no... Claro que sí, No. Mario, no, tienes la razón, pero sabes que también hay una parte más. Le voy a añadir al platillo suerte. Tuvo un poco de suerte Sí. y déjame añadirle inexperiencia de los que contrataron. Porque tenían armas que se les trabaron y que no pudieron volver a accionar. Muchos de ellos eran improvisados. Sí, con expertos tiradores, con profesionales, no hubiera habido un centímetro libre en la camioneta. No lo dejaban con el cuerpo de élite que maneja el cartel Dora. Ujú. Con un solo tirador le hubieran dado. A pesar ¿Sí? de la oscuridad, él iba en el asiento posterior, que creo que eso jugó un papel muy importante, No, iba en porque el no. copiloto. Iba de copiloto. Brincó para atrás. Ah, es cuando brinca. Yo tenía entendido Sí. que iba atrás. Los reflejos, la habilidad de los conductores, el cambio de ruta no hubiera servido de nada. Tenían un armamento de primer nivel. Hubieran podido destruir cualquier cantidad de autos en caravana que venían protegiéndolo. Y no se dio porque pensaron en cantidad y no en calidad en cuanto a los gatilleros. Se pensaron en un montón, poder cerrar 3 vías, pero no pensaron en la calidad de lo que dijiste, la improvisación y desde luego la habilidad de las personas que iban con el señor Omar García. Una declaración muy valiente, una declaración, un reto a ellos y sin miedo. Un verdadero compromiso como servidor público, fíjate. Un hombre muy valiente. Se equivocan quienes piensan que podrán debilitar la lucha contra la delincuencia en la Ciudad de México. Son miles los policías, marinos, militares y ministerios públicos que, al igual que su servidor, estamos dispuestos a asumir los riesgos que sean necesarios para que nuestra ciudad viva en paz. Me pareció muy bien Sí. la salida de este hombre, muy significativa para todos los demás, sobre todo para los que trabajan con él, Liliana. No, y fíjate que ha demostrado tener un compromiso que no han tenido otros funcionarios en el sentido de seguridad. Y otra cosa que dijo ayer fue que hizo el reconocimiento de que los cárteles delincuenciales ya han estado en la Ciudad de México desde hace años, pero que las mismas autoridades no lo querían
anunciar como tal, no lo querían reconocer, porque siempre que se decía, sobre todo durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera aquí en la Ciudad de México, que no, que aquí no había cárteles, que aquí no habían llegado. Y sin embargo, ayer el señor Omar García dijo, sí, ya desde hace años hay movimiento de estos grupos delincuenciales en esta ciudad. Sí, definitivamente había presencia de los cárteles, pero era más fácil ignorarlo políticamente, era más fácil ignorarlo que enfrentarlos. Además, yo creo que nunca se les ocurrió que pudieran atreverse a hacer un atentado como este. La tenían suavecita, no los atacaban, nadie los perseguía, nadie decía nada. Y ahora que se empezó a tomar el control con los de Tepito, con los de Tláhuac, fue cuando empiezan a preocuparse por la presencia de un hombre que no estaba dispuesto a permitir que siguieran cometiendo arbitrariedades en la Ciudad de México. Alejandro. ¿Se ignoraba? Ah, perdón. No, Dora, adelante. ¿Se ignoraba o se negociaba? Porque aquí hay que recordar que hay zonas específicas en Ciudad de México en donde el narcotráfico y la presencia de estos cárteles extorsionando y vendiendo protección es mucho más importante que en otras. A raíz de que se pudiera haber roto una negociación, es cuando se empieza a disparar la pugna al interior por las plazas. Pero yo, más que pensar en que ignoraban, nunca lo ignoraron, y menos en la administración del señor Mancera. Yo creo que más bien se negociaba. Y se negociaba con los alcaldes, o en ese momento, los delegados, y posteriormente se llegaba a un acuerdo. No se puede ignorar cuando la cantidad de muertos es tan grande, cuando pueden desaparecer 10 o 15 jóvenes en un antro, en plena Ciudad de México, en el corazón de la Ciudad de México, uno de los lugares más vigilados, como era o es la zona rosa, y que no supieran las autoridades lo que estaba pasando. Claro que lo sabían. Y la negociación es de 2 pesos. Es de muchísimo dinero, o era. No, y es un hecho, nada más rápido, es un hecho que el atentado es una declaración de guerra abierta, ya sin ningún tipo de restricciones ni nada, contra el gobierno, en este caso de la Ciudad de México, pero hay que llevarlo a nivel nacional. O sea, verdaderamente son los cárteles que están tratando de doblegar al gobierno frente a una política bastante timorata, política de seguridad pública bastante timorata, pero pues aquí parece que la jefa de gobierno está dispuesta a apoyar a Harfuch con todo para tratar de disminuir los índices del crimen organizado. ¿Y esa es la diferencia entre lo que ocurre aquí en la capital y siempre ha ocurrido en la capital y lo que ocurre con el resto del país, donde en efecto sí hay una predominancia notable de los cárteles en la vida pública. Miren, les voy a narrar un hecho que yo todavía no lo entiendo y por eso no lo habíamos platicado. Yo no lo entiendo, a ver quién de ustedes me lo explica. Pero apenas en Jalisco se acaba de levantar la denuncia de la desaparición de 3 personas. Pero el caso es que no sabemos nada. Era un grupo de empresarios jóvenes de Guanajuato que tenían vehículos todoterreno de distintos tipos y se juntaron para ir por la sierra hasta Puerto Vallarta. Y cuando llegaron, no sabemos qué pasó con ellos. Eran alrededor de 18 y que levantaron a unos, que mataron a uno. Es el único que nos constaba, porque se quedó ahí su vehículo y su cuerpo. Pero ahora solo hay el reporte de 3 desaparecidos y son familiares que están haciendo el reporte desde Guanajuato. Las historias son increíbles porque dicen que algunos se escondieron en una cajuela. Los llevaron al aeropuerto y los sacaron inmediatamente del lugar. Que otros se juntaron y se fueron despavoridos hacia Guanajuato.
Pero ¿cómo desaparecen en un país 3 personas, 18, 5, sin dejar rastro y sin que nadie levante una denuncia por temor a lo que está ocurriendo? Los compañeros no corrieron a la policía. Tan duro estuvo la situación, tan peliaguda estuvo, que lo primero que hicieron fue subirse a un avión o a un camión y largarse de ahí. Dora. Sí, la única persona que falleció, una vez que las autoridades comenzaron a investigar, se dieron cuenta que él había vivido y es originario de Santa Rosa de Lima, de donde proviene un cartel que ha estado en continua pugna con el cartel Nueva Generación Jalisco. Desde luego que sabían en Jalisco que este grupo se dirigía allá como un paseo, posiblemente, pero su origen de León, de Guanajuato, y que el hombre que mataron venía precisamente de Santa Rosa de Lima, aunque ya vivía en León, creo que por ahí está la clave. Creo que sí se trata de una cuestión de plazas, de pugna, de venganza al interior de cierta actividad ilícita. Alejandro. Pero además, nuevamente, seguramente hay enfrentamientos, extorsiones y lo que quieran. El problema es que la autoridad nuevamente ha quedado totalmente rebasada. Exacto. Ayer decían que ya estaba todo arreglado, que sí había fallecido esta persona, pero, o más bien había sido asesinada, pero que todos los demás ya estaban en su casa y todo estaba perfecto, y resulta que no. O sea, resulta que no saben perfectamente qué fue lo que sucedió, ni en qué circunstancias, y la autoridad parece que está pintada, porque todo es a partir, lo que se sabe es a partir de las familias o de conocidos, y son rumores. Tampoco se ha podido armar perfectamente qué sucedió, en qué circunstancias, porque efectivamente el secuestro o el levantamiento fue de 18 jóvenes empresarios, por ahí leí en algún artículo, jóvenes empresarios que se habían ido pues, exactamente en sus vehículos todoterreno a explorar, digamos. Y eran 18, una cosa así. O sea, no era al cuate que van y lo sacan de su casa o del trabajo, de la oficina. Eran 18 con sus vehículos y todo. La autoridad está rebasada, no tiene idea de lo que sucedió. Ni siquiera pudieron ir a pedir auxilio a la autoridad. ¿Cómo estaría el susto? ¿Cómo estaría? Es que precisamente asumen una conducta que es la que normalmente llevan a cabo los propios miembros de estos grupos, ¿no? Es decir, utilizar una caravana de vehículos de alta calidad, internarse por la sierra en caravana. Pues imagínate lo que puede representar esto para el grupo que controla cada zona, que precisamente tiene vigías en todas las vías para que se le notifique si hay una intromisión en su región, ¿no? Entonces, es quién sabe qué impulsó esta actividad, porque no es una actividad que lleva cualquiera. Vamos a la zona de los narcos a hacer excursionismo en vehículos de alta potencia. Pues quién sabe qué hay detrás, por qué lo hacen. Pues fíjate que no. ¿Qué garantías obtuvieron de que podían pasar o algo? No sé. Hay escuelas, hay grupos, hay mucha gente que se dedica a eso, que tiene sus vehículos y los fines de semana, o a veces más tiempo, y van a la Sierra Gorda de Querétaro, van a San Luis Potosí, Sí. van a Jalisco y salen a la playa precisamente a Puerto Vallarta porque hay una ruta de 4x4. Es muy popular, no es ajena a mucha gente que hace ese recorrido, Liliana. Esa actividad, y fíjate, Menelik, tú mencionabas que las familias ni siquiera se atrevieron a acudir a las autoridades. Yo traería aquí a colación un asunto, que en Jalisco ha habido muchas desapariciones y que muchas veces se ha comprobado que las mismas autoridades tienen esa complicidad con los cárteles como para que no puedas confiar en ellos para hacer una denuncia de este tipo. ¿Por qué? Porque no sabes con quién estás hablando. No sabes si estás hablando con quien te va a brindar protección o quien es el mismo que te señaló, que te puso el dedo y que está en complicidad para que
seas tú extorsionado, secuestrado o algo por el estilo, desaparecido simplemente. Mensaje de internet, guapísimo Omar García Harfuch, personalidad, porte, preparación, valor, compromiso. Acepto. Sí. No hay discusión en ese punto. Sí, acepto. 10. La verdad es que parece jefe de policíaco de película hollywoodense. Sí, modelo. Sí. ¿Quién estaba antes que él? Ay, Dios. No. Ah, ¿verdad? ¿Verdad? No, ni idea. Pero bueno, ese ya es su primer logro. Borró a todos los que lo precedieron. Personalidad. David Guerrero, es la primera vez que caigo por casualidad en este lugar y lo que muestran es abiertamente el veneno que destilan. Son patéticos. Ahí les hablan, yo zafo. Si diera razones, me parece que son patéticos por esto. Ustedes están destilando veneno en este sentido. Estoy de acuerdo y a lo mejor hasta le doy la razón, David, pero así. Pero le damos voz a David porque él es el que está destilando veneno y le hace daño quedarse con eso. Mejor que lo saque. Mensaje de internet. ¿Y el blindaje no cuenta? Caray, qué mal informan. No toman en cuenta todos los factores. En fin, es su programa y pueden decir las tonteras que quieran. Ya mejor me voy a barrer la calle. Algo de provecho. Fuera todos. ¿Dijo blindaje? Blindaje. Blindaje de la camioneta. De la camioneta de Omar García. Por supuesto, es lo que dije. No hubiera sobrevivido de no haber tomado las precauciones indispensables como el blindaje y una escolta adecuada. Que se cambió. No estaría vivo. Exacto. Tienen que entender eso. Claro que iba protegido, claro que lo ayudó la suerte, siempre te puede ir peor, ¿no? Pero desde luego que había medidas para lograr el buen resultado que obtuvieron. Eso es lo que quiero dejar muy claro, ¿no? El tiempo de respuesta que tuvo su personal de seguridad, que reaccionó, él mismo reacciona de inmediato y se tira al suelo de la camioneta, se avienta al suelo de la camioneta. Digo, no, si no fue casualidad, ni fue, no, se reunieron varios factores. Que hubiera sido más grave con sicarios profesionales, desde luego que hubiera sido más grave. Dora. Radio Centro es un grupo de comunicación. La radio comunica. Y comunicar a este nivel, yo así lo vivo, es emitir un mensaje que va a provocar en el receptor una reacción de enojo, de alegría, de amor, de risa, de tristeza. Nuestro objetivo, destilando veneno o destilando amor, se está cumpliendo. Porque logramos que el radioescucha tenga una reacción de enojo. Ya me voy a barrer la calle. Ande pues, vaya a descargar su ira. Ya no los voy a escuchar. Caí por accidente. Por accidente o no, tuvimos una respuesta de usted. Eso es lo que intentamos. A favor o en contra. Pero buscar una emoción intelectual, verbal, emocional. Que podamos compartir diferentes puntos de vista. Hablaban de honestidad. Yo pondré algo más. Tolerancia, criterio. Analicen, critiquen, participen. No se queden con eso atrapado. Porque además, sin salir de casa, pobre familia. Siempre se hiere a quien está más cerca, a quien más nos quiere. Descárguense acá, venga, comentarios, todo lo que quieran. Logramos el objetivo. Sabes que, Dora, además a mí me sorprenden algunos programas que las únicas llamadas que pasan son: qué guapos son, qué bonitos, cómo me caen bien, son los mejores.
Eso es lo único que oigo en algunos lugares. Sí, las otras no las ven. Bueno, ahí les va un caso para pensar. A mí me dejó extrañado este caso. Hemos hablado del muchacho, el niño Dylan, que se perdió en un mercado en Chiapas. Sí. El niño se perdió, se lo robaron. Dos menores más se lo llevaron y no ha aparecido. La mamá, de hecho, vino aquí a la Ciudad de México. Ella trabaja en Chiapas, vende en el mercado. Y vino a tratar de entrevistarse con el presidente para ver si le hacían la balona de buscar a su hijo. No ha tenido resultados, ni siquiera la recibieron. Bueno, sí la recibieron, pero no le solucionaron gran cosa. En el ínter de la investigación, y aquí es donde empiezan las cosas curiosas, se descubrió, dicen ellos, trata de menores, y nos dieron la noticia de que 20 y tantos niños eran utilizados para vender en los mercados públicos y que eran explotados y que no sé qué. Pero después me entero de que esos 23 niños eran pertenecientes a una sola familia. No eran niños robados de por aquí ni de por allá. Eran pertenecientes a una sola familia. Bueno, pues esos niños que eran pertenecientes a una sola familia tenían un abuelo. El abuelo de los 22 menores que se encontraron y que según eran una red. Fue acusado de ser el líder de la banda de tratantes. Y aparentemente el hombre se suicidó en prisión. Ayer que lo estaban velando, estaban mostrando imágenes de su cuerpo con huellas de lo que podría ser o una golpiza o tortura. Vaya usted a saber. Pero este caso se puso re interesante, porque los 7 policías que según descubrieron la red no han ido a presentar su declaración todavía. En este país encuéntranme al culpable aunque no sea culpable. Así es. Y este es el caso de estos, porque nos lo vendieron como que habían encontrado una red de menores y que habían hecho la investigación del siglo, y resulta que no, que era una sola familia. Y ahora el abuelo que estaba acusado, curiosamente amaneció muerto en la prisión, con signos de tortura. Ahí se los dejo para que piensen en ese caso, que está muy interesante, pero tristemente no le van a poner atención.